Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica número 2, ya que corresponde al tema de triángulos. ¿Listo? Vamos a empezar a ver. Primer ejercicio, ¿no? Ejercicio 1. Dice, a partir del gráfico calcule X. Una propiedad que me va a permitir de repente desarrollarlo un poco más rápido, ¿ya? Es la que voy a colocar aquí a un costado, ¿no? ¿Ya? Básicamente esto consiste en lo siguiente. Supongamos que en un cuadrilátero tú tengas la siguiente característica. Vamos a colocarle por aquí a ver, le damos un tita, ya, un ángulo o un alfa. ¿Ya? Le damos un alfa. Si el que está al frente pero el de afuera es lo mismo, ¿ya? Si se cumple esa característica, pues automáticamente va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Si este angulito de aquí es vamos a ponerle beta, pues el que está al frente pero el de afuera también tiene que ser exactamente lo mismo, ya, beta. Ese razonamiento vamos a aplicar entonces aquí, listo, en torno a este cuadrilátero de acá. Bueno, vamos a rellenarlo por aquí, ¿no? Vamos a ponerle líneas verdes y vamos a intentar aplicar la propiedad aquí. ¿Listo? Para ese cuadrilátero tú puedes observar que se está cumpliendo el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes aquí tita y el que está al frente, pero el de afuera también es tita, ¿no? Entonces se cumple la característica. Por tanto, si este angulito de aquí afuera es X, ¿no? Se supone que este angulito que está aquí dentro, con respecto a ese cuadrilátero, pues también debe ser X. Pero tú sabes que lo opuesto por el vértice vale lo mismo, ¿no? Por tanto, esto va a ser X. Recuerda que todo triángulo debe sumar 180. Tiene 60, tiene 70. ¿Cuánto te falta para que el triángulo sea 180? Pues si tú efectúas, ¿no? O simplemente lo que te va a faltar, 60 y 70 es 130, lo que te falta para 180 es 50 grados. ¿Ya? El valor de X sería 50. Alternativa B. Pasemos al ejercicio número 2. Dice, en la gráfica se muestra una repisa AYX. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser simplemente prolongar. ¿Ya? Vamos a prolongar este extremo de aquí. ¿Listo? Prolongamos por aquí. Y vamos a prolongar también esta otra partecita de aquí. Hasta que se intersecten, ¿no? Hasta que se choquen. Más o menos de esa manera, ¿no? Vamos a borrar aquí. ¿Esto con qué propósito? Entonces, vamos a recordar por aquí también una propiedad. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí la propiedad pues del pescadito, ¿no? ¿Qué te dice dicha propiedad, ¿no? Vamos a colocarlo entonces. Si tú tienes un gráfico más o menos similar a este, ¿no? El que vamos a dibujar por acá, pues puedes utilizar la propiedad del pescadito. Vamos a colocarle letras, le vamos a dar esta parte un A, le vamos a dar esta parte un B, ¿no? Le vamos a colocar M y le vamos a colocar N. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación que genera aquí la propiedad del pescadito? Pues que la suma de la cabeza y la cola, ¿no? La suma de A más B, debe ser exactamente igual a la suma de esas aletas. Entonces, la ecuación generada sería que A más B debe ser igual a M más N. ¿Ya? Más o menos de esa manera entonces se aplica pues la propiedad del pescadito, ¿no? Ya, vamos a aplicar esta propiedad para este ejercicio de aquí. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Qué parte está, no? De repente no se puede visualizar bien. Vamos a delinearlo, ¿ya? Para que se pueda observar un poco mejor, ¿ya? Lo voy a hacer de rojo, ¿no? Por aquí. Por aquí, por acá y por aquí. Bueno, vamos a ponerlo entonces aquí, referencial. Recuerda que ese X viene a ser el ángulo que está pues entre esta madera y la otra, ¿no? Que básicamente viene a ser lo mismo que todo esto, ¿de acuerdo? Solo que como es una imagen aplicada a la realidad, pues no es tan visible, ¿no? Pero va a ser toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Ahora,
el angulito que está aquí arriba, yo lo puedo calcular. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues simplemente completando el triángulo, ¿no? Tú sabes que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser 180. ¿Listo? Debe ser 180. 70 más 75 te va a dar 145. Entonces, ¿cuánto te falta para 180? Lo que te va a faltar para 180 sería simplemente 35 grados. Ahora simplemente vamos a aplicar la propiedad del ratón, o perdón, el pescadito, ¿sí? Para esa parte de arriba. Y la ecuación sería más o menos esta, ¿no? ¿Ya? Que la suma de este de aquí más este de aquí tendría que ser igual a las aletas, a este más este. Pero fíjate que las aletas suman 75, ¿no? Entonces este de aquí más este de aquí también tiene que darte 75. Pero si ya tienes 35, ¿cuánto te falta? Pues por la propiedad, ¿no? Tú podrías deducir que x debe ser 40, ¿no? ¿Listo? Alternativa E. Pasemos al ejercicio número 3. Dice, la profesora de Patty le entrega 4 palitos de helado como muestra la figura. 2 de ellos miden 5 centímetros y los otros 2 13 centímetros. Si le pide formar un triángulo con 3 de ellos, halle el perímetro del triángulo formado por Patty. A ver, si utilizamos en este caso para un triángulo, pues vamos a utilizar solamente 3 palitos, ¿no? Entonces se va a presentar dos situaciones, ¿no? O los casos que pueden darse solamente son dos. Ya, vamos a colocarlos por aquí. El primer caso que se puede presentar, pues va a ser con los palitos, vamos a ponerlo así, ya con el palito largo de repente por aquí, ¿no? Y de 5 y de 5, ¿no? Bueno, más o menos así vamos a intentarlo, ya que sea 5, ya que sea formado por dos palitos de 5 y uno de 13, ¿no? ¿Y cuál sería la otra situación? Pues lo otro, ¿no? Que vendría a estar formado por un palito de 5 y dos de 13, ¿no? Que sería más o menos de esta manera. Ya vamos a ponerle 13, 13 y 5, ¿no? Ahora, uno de los casos no existe, ¿ya? ¿Cómo voy a verificar o cómo puedo saber si un triángulo existe? Pues simplemente tienes que recordar la existencia de triángulos. ¿Qué dice la propia existencia? A ver, rápidamente, ¿no? La existencia de triángulos te dice que, a ver, supongamos que analicemos el 13, ¿ya? El 13 debe estar entre dos valores. Debe ser mayor que la resta, ¿no? De los lados restantes. En este caso 0, ¿no? 5 menos 5 te da 0. Y debe ser menor que la suma, ¿no? De los mismos lados, 5 más 5. Pero date cuenta que aquí no cumple. Te va a dar 10 es mayor que 13 y esto de aquí no cumple. Por lo tanto, este triángulo no existe, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerlo en tal caso más o menos así, ¿no? No existe ese triangulito de. Verifiquemos el otro, ¿no? Si tú aplicas la propia existencia, ¿no? Vamos a ponerle aquí por existencia. Pues vamos a analizar el 5, a ver qué tal. El 5 va a estar entre dos valores. La resta, que vendría a ser 0, ¿no? 13 menos 13. Y en el otro lado, pues la suma, ¿no? 13 más 13, ¿no? Y date cuenta que aquí va a cumplir en ambos casos, ¿sí? Por lo tanto, ese triangulito sí existe. Y es el cual, ¿no? Y es el único que se va a poder formar con esos palitos. Por tanto, a ti te están preguntando cuánto es el perímetro, ¿no? Pues el perímetro, ¿ya? Vamos a indicarlo, el perímetro que se va a formar pues aquí a partir de este triángulo es la suma de sus lados. 13 más 13, 26, más 5 pues te va a dar 31. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la alternativa C. Pasemos al ejercicio número 4. Dice, en un parque, Ana, Boris, Carla y Dani
se encuentran ubicados en A, B, C y D respectivamente. ¿Listo? Si Boris dista de Ana y Carla 9 metros y 7 metros respectivamente. Entonces, vamos a ubicar ese primer dato, ¿no? Te dice que Boris pues dista de Ana 9 metros, ¿ya? Boris es B, Ana es A. La distancia aquí que los separa es 9 metros. ¿Qué más? La distancia de Boris hacia Carla, dice que es 7, ¿ya? Vamos a ubicarlo entonces. De B a C pues va a ser 7. Y luego dice, halle la distancia entre Ana y Dani. O sea, te está preguntando cuánto vale la distancia AD. Así que le vamos a colocar pues un X, ¿ya? Vamos a colocarle por aquí una distancia X. A ver, voy a borrarlo aquí. Y mi objetivo es encontrar cuánto vale ese X. Por tanto, fíjate que aquí tienes una bisectriz, ¿ya? Cuando tú veas una bisectriz, una de las ideas que tú debes generar es el espejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese triangulito, a ver, lo voy a pintar si no de azul, más o menos así. Ese triangulito tú lo vas a voltear hacia abajo, vas a generar su espejo hacia la parte de abajo, ¿no? Y se formaría algo así, ¿sí? Si tú lo volteas hacia abajo, pues va a formar el siguiente espejo, ¿no? Vamos a también pintarlo de azul, más o menos de esta manera, ¿sí? Entonces, se supone que si este angulito era 120 por el espejo, este angulito también debe ser 120. ¿Ya? Entonces son iguales, bueno, 120, 120. Pero si ese angulito vale 120, se sobreentiende que el ángulo que está aquí al costado debe ser 60, ¿no? Por consecuencia, aquí también en C debe ser 60, solo completando, ¿no? Y acabas de demostrar que este es un triángulo equilátero. Pero antes, como consecuencia del espejo, ¿no? Lo de azul, pues si esto vale 7, esta partecita de aquí también debe ser 7, ¿no? Y si esta parte aquí en AB es 9, pues esta otra parte de aquí también debe ser lo mismo. Así que le vamos a colocar pues también 9. ¿Sí? Le colocamos 9, vamos a ponerlo sino de negro. ¿Ya? Eso es 9. Y aquí esta parte sería pues 7, ¿no? Y por tratarse de un equilátero, eso también sería bolita y también sería bolita. Y recuerda que esa bolita pues vale 7, ¿no? ¿Ya? Entonces el valor de X vendría a ser simplemente la suma. 9 y 7, eso te va a dar 16. ¿Ya? Alternativa. Pasemos al ejercicio número 5. A ver, dice, Job con una cuerda de 40 centímetros construye un triángulo. Calcule la mayor longitud entera que puede tener uno de sus lados. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar un triangulito por aquí. Listo, voy a dibujar un triángulo y vamos a comenzar a ubicar pues esos datos, ¿no? Lo que debo recordar en este caso, ¿ya? Es que la longitud de toda esta cuerda, ¿no? O sea, con que se va a formar este triángulo de aquí, pues debe ser 40. Así que yo le voy a colocar letras referenciales, ¿no? Le doy A, le doy B y le vamos a poner X. Recuerda que la suma, ¿no? Porque básicamente aquí lo has cortado y has unido formando un triángulo, esa suma de A más B más X pues debe ser ¿cuánto? Debe ser 40, ¿no? Según el dato. ¿Listo? Y yo quiero calcular, ¿no? La mayor longitud entera que puede tener uno de sus lados. Entonces, vamos a tomar este X y vamos a encontrar pues el máximo valor que podría tomar ese X. ¿Ya? Para ello simplemente tú vas a aplicar otra vez existencia de triángulos. ¿Ya? Recuerda que la existencia te dice que el X, ¿no? Lo que tú quieres analizar, pues debe estar entre dos valores. A la izquierda se coloca la resta y a la derecha se coloca la suma. Entonces vamos a proceder a sumar, ¿no? A más B. Y en el otro lado tendría que estar pues A menos B. ¿Ya? Pero ten en cuenta que el A más B se puede calcular en base a este dato, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría aquí
Si pasamos el x al otro lado, pues tú tendrías que el a más b va a ser equivalente a 40 menos x. Y ese dato lo vamos a utilizar, bueno, ya para nuestra desigualdad. Si tú lo reemplazas en lugar de a más b, ¿no? En lugar de aquí, te va a quedar lo siguiente, te va a quedar que el x debe ser menor que 40 menos x. Si efectuamos, ¿no? Te va a quedar 2x menor que 40, y al sacarle mitad pues tendrías que x es menor que 20. Por lo tanto, ¿no? El máximo valor que podría tomar, o el mayor valor, ¿no? que toma ese lado, pues va a ser de 19. ¿Ya? Alternativa B. Ejercicio 6. Dice, en la figura se muestra un juego de billar y el recorrido de la bola azul, ¿no? Más o menos como está aquí. Considerar que la bolita azul choca con las bandas y la mesa de billar es rectangular. Cálcule x. A ver, básicamente para este esquema te está pidiendo calcular cuánto vale ese ángulo x, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación solamente es prolongar, ya, por decir aquí, esta base la vamos a prolongar, ¿listo? Y esta otra línea, pues aquí, también la voy a prolongar, ¿no? Hasta que se intersecte con la base, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? ¿Bajo qué propósito, no? O sea, mi objetivo va a ser generar una propiedad conocida, pero antes, recuerda que por tratarse de un rectángulo, esto debe ser 90. ¿Listo? Esto va a ser recto, 90 grados. A ver, vamos a ponerle así, si no, es 90. Y tú sabes que lo opuesto por el vértice vale lo mismo, x, ¿no? Por consecuencia, yo podría encontrar cuánto vale este angulito de aquí, en torno a ese triángulo, ¿no? Y ese angulito sería pues simplemente 90 menos x, ¿de acuerdo? Ahora, la única ecuación que tendría que de repente formular o recordar aquí es la que se va a generar pues en torno a este ratón, ¿ya? Entonces recuerda la propiedad del ratón. ¿Qué te decía dicha propiedad del ratón? Te decía que la suma, ¿no? de dos ángulos internos, que en este caso viene a ser estos dos, tiene que ser igual a este angulito externo de acá, ¿no? Entonces la ecuación la voy a plantear, aunque tú lo puedes hacer mentalmente, ¿no? Solo que tendrías que tener cuidado al hacer las operaciones. Sumamos. 80 más 90 te da 170 menos x. ¿Listo? 170 menos x debe ser igual a lo de afuera, ¿no? Que si tú lo sumas vendría a ser simplemente x más 52. El x pasamos al otro lado, pasa a sumar. El 52 pasa a restar, sería 118, si no me equivoco, ¿sí? Y al sacarle mitad, pues sería 59 grados. ¿Ya? Esto viene a ser la alternativa C. Pasemos al ejercicio número 7. Dice, el soporte de una sombrilla representada por AB, como muestra la figura, se encuentra inclinada sobre un tubo representado por BC. ¿Listo? Más o menos ahí. Y dicho tubo está sostenida por las cuerdas AL y LD en su punto medio. O sea, a ti te está diciendo que esta parte de aquí, ¿no? Ese puntito L, pues va a ser el punto medio, ¿no? Vamos a colocarle aquí un distintivo, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, de negrito, sino que esta parte es igual a esta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Si AB es igual a AC y es igual a CD, ¿ya? Entonces vamos a colocarle otro símbolo. Te está diciendo que la distancia AB, voy a ponerle bolita, ¿no? O a ver, ¿qué le ponemos? Le ponemos así, ya, serruchito, es igual a AC, ¿ya? Y es igual a CD. Ya, son iguales. Más o menos de esa manera. Te está pidiendo calcular cuánto es alfa. Entonces, si tú observas, ya, solamente observando el triangulito, a ver que está por acá, vamos a delinearlo, ¿no? Tenemos aquí AB, ¿no? Y este triangulito de aquí.
aquí va a ocurrir un espejo, ¿no? Con respecto a ese triángulo de azul, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer pues a continuación simplemente es comparar, ¿no? Si tú volteas el triangulito va a encajar perfectamente ahí, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar que es un espejo? Pues para garantizar que es un espejo simplemente debe coincidir en dos partes como mínimo, ¿no? ¿Ya? Y esta de aquí con esta es una, y la rayita pues al voltear lo cae aquí, dos. ¿Sí? Se puede garantizar que es un espejo entonces, por tanto le vamos a poner también alfa, ¿no? Ya está, sabemos que es un espejo. Lo siguiente que vamos a hacer es prolongar esa línea azul, que es el S, la vamos a prolongar más o menos por este lado, y vamos a trazarle pues la altura desde el punto D, más o menos de esta manera, ¿ya? Más o menos ahí. Y como este triangulito de aquí arriba era un espejo, pues se supone que esto va a ser perpendicular, esto va a ser 90, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser 90, eso es perpendicular. Entonces, si tú observas este triangulito en relación con este triangulito de aquí, te vas a dar cuenta que esos triángulos son iguales, son congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, por la congruencia, pues simplemente yo podría decir que este alfa, ¿no? En el otro triángulo, va a estar ubicado más o menos, a ver, vamos a ponerle entonces por aquí, ¿no? Este de aquí va a ser alfa, y si esto vale pues rayita de negro, ¿no? Entonces por la congruencia también sería rayita, ¿de acuerdo? Pero date cuenta que este triangulito que está aquí es un notable de 45, ¿no? Notable 45. Entonces tú le vas a colocar pues aquí una constante, supongamos K. Esto también va a ser, a ver, le ponemos K de rojito, si no, ya, esto es K. Y la otra parte también vale lo mismo, ¿no? K. Pero al ser un notable de 45 grados, si esta base o este cateto es 2K, pues el otro cateto vale lo mismo, 2K. Ahora simplemente tendrías que fijarte en el triangulito donde está alfa. Ese triangulito es notable, ¿de acuerdo? Entonces simplemente por notable, ya por ser un triangulito notable, pues yo puedo garantizar que el valor de alfa debe ser 53 medios. Ya, alternativa E. A ver, sigamos avanzando entonces. Pasemos al ejercicio número 8. Dice, del gráfico, B es punto medio de AD. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle un distintivo. ¿Ya? Te están diciendo pues que la distancia AB, ¿no?, va a ser igual a la distancia BD, ¿no? ¿Por qué? Porque te están garantizando que B es el centro del segmento AD, ¿sí? Punto medio del segmento AD. ¿Qué más? Te dicen que AE vale 18, entonces lo vamos a ubicar, esta partecita vale 18, y te pide calcular pues cuánto vale BC, ¿ya? Así que le vamos a colocar X. Ahora, cuando tú veas un triángulo pues con punto medio, como es el caso aquí, ¿ya? Cuando tú veas un triángulo en el cual observes o tengas puntos medios, pues tienes que recordar este teorema, ¿no? ¿Ya? Teorema de puntos medios. ¿Cómo funciona? Pues con dos características cualquiera, ¿ya? Aquí me falta una característica, recordemos que las bases tienen que ser paralelas, ¿listo? Con dos características cualquiera de este triángulo, todo el resto se va a cumplir, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer pues a continuación, ¿no? Esta línea, ¿no?, esta línea de aquí en este caso, ya la tienes trazada, ¿no? ¿Ya? En este caso es la línea o el segmento AE, ¿no? ¿Listo? Lo que tú vas a hacer a continuación simplemente es trazar pues una paralela a esta. ¿Ya? Vamos a ponerlo si no hacia arriba, más o menos por acá. A ver. Ya está, más o menos ahí. Y vamos a trazar pues su paralela, ¿no? A partir de este puntito B. ¿Ya? Más o menos por acá. ¿De acuerdo? Estamos trazando, creando su paralela. O sea, si esto es 90, pues acá es 90, ¿no? ¿Ya? ¿Y esto con qué propósito?
pues vamos a intentar aplicar aquí el teorema, ¿no? ¿Cuáles son las dos características? Las paralelas, 1, ¿no? Y el punto medio, bueno, 2. Entonces, por el teorema de puntos medios, si esta base más grande es 18, la base más pequeñita, ¿no?, tendría que ser la mitad, 9. ¿Ya? 9. ¿Qué más? Pues como consecuencia de las paralelas, si este angulito vale 2 tita, ¿no?, entonces ese ángulo se puede mover, ¿no? Y se va a mover aquí. ¿Ya? Ese angulito también tendría que ser 2 tita. Pero recuerda que ya tienes tita. Así que si tú completas, ese angulito también debe ser tita. Y esta figurita que tú puedes observar por aquí, pues es una propiedad, ¿no? O también se puede comparar como un espejo, ¿de acuerdo? Porque si tú lo volteas, ¿ya? Si tú lo volteas esto en esta dirección, pues va a encajar perfectamente, ¿no? ¿Ya? Va a encajar perfectamente y podríamos asumir pues que el X va a caer exactamente aquí, ¿ya? Por lo tanto aquí, por el espejo, ¿no?, o simplemente por la propiedad, ¿no?, que también es conocida por el teorema de la bisectriz, tú vas a demostrar que X pues vale 9. ¿Ya? Alternativa E. Pasemos al ejercicio número 9. A ver. Dice, en el gráfico se observa una escalera tipo tijera. Si AB es igual a AC, calcule X, ¿no? Vamos a colocarle entonces un distintivo. ¿Ya? Te dice que la distancia AB va a ser igual a la distancia AC. Para ello vamos a trazar aquí una línea referencial, ¿no?, que vendría a ser en este caso el segmento AC. Y vamos a colocarle pues también bolita, ¿no? ¿Ya? Por dato te dice que son iguales. Vamos a encontrar cuánto es X. Mira, si tú te fijas en el triángulo AEC, ¿ya?, vamos a delinearlo, a ver por acá. ¿Listo? Para ese triangulito de azul, ¿ya?, el AEC, pues tú puedes completar aquí, ¿no? Ya, tú puedes completar los ángulos. Recuerda que este lado, ¿ya?, vamos a ponerlo de la siguiente manera. A ver, todo este lado tiene que ser exactamente igual a todo este lado, porque recuerda que al cerrar la escalera pues va a encajar perfectamente, ¿no? Esa longitud es la misma que esta, ¿de acuerdo? Por lo que al abrir se va a generar un triángulo isósceles. Así que yo puedo deducir que este angulito de aquí, ¿no?, el ángulo generado aquí en A, debe ser exactamente igual al angulito generado pues aquí en C, ¿sí?, por el triángulo isósceles que se forma ahí, ¿no? Pero ya tienes 40. Tú sabes que ese triángulo debe darte 180, pero como ya tienes 40, te falta 140, ¿no? Ese 140 que te falta lo tienes que repartir en dos cantidades iguales. Y cada parte tendría que ser 70 para aquí y 70 para el otro lado. ¿Listo? ¿Qué más? Pero si tú observas el triangulito ABC, el triangulito que tenemos por aquí, ese triángulo es un isósceles, ¿no? Porque tienes dos lados iguales, ¿de acuerdo? Si tienes dos lados iguales, se supone que este angulito de aquí también tendría que ser pues 70, ¿no? ¿Ya? 70 grados ahí. Ahora simplemente, si tú te fijas en el triangulito que tenemos por acá, tú puedes intentar aplicar la propiedad del ratón ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces simplemente por el ratón, vamos a ponerlo por aquí, ¿ya?, por la propiedad del ratón, la ecuación que podemos generar sería la siguiente, ¿no?, que 40 más X, ¿ya?, debe darte 70, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe ser X? Pues X tiene que ser 30 grados, ¿sí? Porque 40 más 30 te da pues el 70 que está afuera, ¿ya? Alternativa A. Ejercicio número 10. Dice, Mario tiene un terreno y lo divide en 4 partes donde se sembrará papa, camote, yuca y oyuco. Por ello, construye pequeñas acequias que servirán para el riego. Calcule X. Puedo observar que el ángulo X está por aquí arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo.
Para ello vamos a utilizar pues un artificio, ¿ya? Que consiste en darle un valor aquí a la letra, ¿no? Vamos a darle a tita un valor, puede ser cualquier valor. Recordemos que pues al colocarle ese valor debe cumplir con todas las características de este ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces a tita le vamos a colocar, a ver, no sé, supongamos que 80, a ver, ¿qué pasa si tita es 80? ¿Ya? Si tita vale 80 grados, pues si yo decidiera prolongar un poquitito esta línea, más o menos aquí, ¿de acuerdo? Yo podría tener pues rápidamente que este angulito de afuera debe ser 100, ¿cierto? Eso debe ser 100. Ya lo dejamos por mientras ahí. Pero en torno, ¿ya? En torno a este cuadrilátero que tenemos por acá, ¿ya? Ese angulito 100 es un ángulo exterior, ¿no? Y este angulito 72 también es un ángulo exterior. Y este angulito 68 también es un ángulo exterior. Entonces la intención va a ser agarrar los ángulos exteriores, bueno, ¿ya? Para ello, tú vas a prolongar un poquito aquí, ¿no? Prolongamos un poquito. A ver, lo vamos a hacer por esta línea para que sea un poco más visible. Y vamos a calcular pues cuánto vale ese ángulo. A ver, vamos a ponerle para aquí, ¿ya? Para que no nos obstruya mucho, ¿no? Para este lado, en sí es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Vamos a calcular entonces todo este angulito externo, ¿de acuerdo? Por propiedad tú sabes que la suma de los ángulos exteriores debe ser 360. Entonces sumamos. 72 más 68 te va a dar, si no me equivoco, 140. ¿Listo? 140. Más 100 te va a dar 240. Entonces, ¿cuánto me falta para 360? Pues lo que te falta para 360 sería simplemente, pues, a ver, ¿cuánto? 120, ¿no? ¿Sí? Y si eso vale 120, pues tú encontrarías que el ángulo alfa debe ser lo que falta para 180. Directamente 60. ¿De acuerdo? Si esto vale 60 y esto vale 60, por consecuencia aquí, completando la media vuelta, tú vas a demostrar que este ángulo de aquí dentro también debe ser 60. De forma similar, tú sabes que el tita es 80, ¿no? Esto es 80, esto es 80. Lo que falta para que sea 180 sería simplemente 20 grados. Ya está. Simplemente de ese triángulo tú vas a encontrar el X, ¿ya? Tú sabes que ese triangulito debe sumarte 180. 60 más 20 es 80. ¿Cuánto le falta para 180? Pues le falta 100 grados. ¿Ya? Alternativa E. Pasemos al ejercicio número 11. Dice: Alex, Betty y Carlos se encuentran acampando en una playa. Por la mañana Alex sale de su carpa y se dirige a la de Betty, ¿no? Entonces más o menos él va a seguir esta secuencia, ¿no? Alex se levanta, va hacia la carpa de Betty. ¿Listo? ¿Qué más? Dice: después ambos se dirigen a la carpa de Carlos, más o menos por aquí, ¿no? Van hacia Carlos. Y luego todos van a la carpa de Alex. Entonces aquí se va a cerrar pues la secuencia, ¿no? ¿Sí? Van a este punto otra vez, a la carpa de Alex. Si te das cuenta, se forma un triangulito, ¿no? A ti te están pidiendo calcular cuál es el recorrido máximo y entero que podría realizar Alex. Entonces tenga en cuenta que Alex avanza primero 6, ¿no? Vamos a ponerle aquí, primero 6 metros, luego avanza 9, pero luego no sabes, ¿no? Así que le vamos a colocar a esta distancia un X. ¿Listo? Recuerda que para que ese recorrido sea máximo va a depender de X, ¿no? Mientras más grande sea X, pues más grande va a ser el recorrido, ¿no? Más largo va a ser ese recorrido. ¿Cómo vamos a encontrar el máximo valor de X? A través de la existencia de triángulos, ya que lo vimos anteriormente, y vamos a analizarlo pues de la siguiente manera. Recuerda que lo que tú quieres calcular, el X, va a estar entre dos valores. A la izquierda se coloca la resta, ¿no? Si tú restas, eso va a ser 3,
y al otro lado se coloca la suma. Si tú sumas, eso va a ser 15, ¿de acuerdo? Entonces el máximo valor que podría tomar el x vendría a ser 14, pero a ti te está preguntando por el recorrido máximo, ¿no? Entonces el recorrido, ¿ya? O sea, lo que va a avanzar vendría a ser 6 más 9 y el x, ¿sí? Ya está, entonces simplemente sumas 6 más 9 más x, y eso al sumarse te va a dar pues 29, ¿ya? El recorrido máximo que puede hacer Alex sería de 29 metros, ¿ya? Alternativa C. Pasemos al ejercicio número 12, ¿no? Dice, en el gráfico, alfa más beta es igual a 110. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es fijarte en el triángulo más grande, ya con respecto aquí a los ángulos azules, ¿no? Vamos a pintarlo de azul y vamos a pintarlo por aquí también de azul. Tú sabes que la suma de esos tres ángulos debe ser 180, ¿sí? Por ser un triángulo, ¿no? Pero date cuenta que la suma de estos dos, según dato, ya te dice que es 110. Entonces, ¿cuánto te faltaría para 180? Pues lo que te faltaría, ¿ya? Para que esto sea 180, debe ser simplemente 70 grados. ¿Ya? Demostramos que ese ángulo vale 70. Ahora simplemente, ¿no? Para poder utilizar el X y el Y en un triángulo, tú vas a prolongar un poquitito, ¿no? Hasta que choque aquí. Y vamos a completar, ¿ya? Solamente vas a completar. ¿Qué triangulito vas a completar? Pues vamos a delinearlo de rojo, por aquí y por aquí, ¿no? ¿Sí? Más o menos ahí. Tú sabes que la suma de este angulito más este angulito, ya voy 130, más este angulito debe ser 180. Pero como ya tenemos 130, ese angulito de arriba tendría que ser pues 50 grados. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a colocar que ese angulito debe ser 50. Y con esto ya salió, ¿no? Bastaría en fijarse en el triangulito donde está X y Y simplemente completarlo, ¿no? ¿Ya? Si tú lo completas, si ya tienes 50, ¿cuánto debe ser X más Y para 180? ¿Cuánto falta? Pues falta 130. ¿Ya? Entonces la respuesta vendría a ser la alternativa C. Ejercicio número 13. Dice, si las regiones sombreadas son congruentes, ya te está garantizando que esos dos triángulos son iguales. Además, la distancia ED vale 10. ¿Ya? Vamos a colocarle, esta partecita vale 10. Y la distancia CE vale 7. ¿Ya? Esta de aquí es 7. Te pide calcular cuánto vale el segmento BE. ¿Ya? Vamos a pintarlo de rojito y vamos a colocarle X. ¿Listo? Ahora, vamos a comenzar a rellenar de repente aquí el ángulo. Eso va a ser lo que me va a ayudar a guiarme un poco. Si tú le colocas aquí un angulito, vamos a ponerle una letra, ¿no? Supongamos que beta. Tú sabes que por el ratón la suma de dos interiores te tiene que dar este exterior de aquí, ¿no? O sea que ese exterior tiene que darte alfa más beta. Pero date cuenta que ya tienes alfa. Así que necesariamente este angulito que está aquí, pues tendría que ser beta, ¿no? Ya demostramos por el ratón que ese angulito debe ser beta. Ahora, frente a beta, tú puedes observar que este triangulito pues tiene a 10. ¿Listo? En el otro triángulo, por la congruencia, frente a beta, también tiene que estar el 10, ¿no? Entonces, simplemente tú vas a comparar que ese X más 7, que vendría a ser todo ese lado, ¿no? X más 7, pues tiene que ser igual al 10. ¿Ya? Para lo cual simplemente restamos y la respuesta sería pues 3. ¿Ya? Alternativa B. Ejercicio número 14. Dice, Andy, Beto y César se van de campamento, cada uno instalado su carpa como se indica en el gráfico. Si se traza BH perpendicular a AC, ¿ya? Entonces vamos a trazarlo por aquí, ¿no? Te dice que vamos a trazar BH y esto va a ser perpendicular pues a esta base AC, ¿no?
¿Ya? Recuerda que perpendicular quiere decir 90 grados. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a colocarle una letra aquí, una letra referencial a este angulito de aquí, ¿no? Vamos a ponerle alfa. El ángulo BCH es alfa, ¿no? Entonces este angulito de aquí debe ser alfa. Y el ángulo BAH, ¿no? El BAH va a ser el doble, ¿no? 2 alfa. Entonces vamos a ubicarlo. Este angulito de aquí debe ser 2 alfa. Calcule la distancia entre la carpa de Andy y Beto, ¿ya? De A hasta B. O sea, te están pidiendo cuánto vale esa distancia, X. Para lo cual simplemente vamos a generar un espejo a este triangulito de aquí. ¿Ya? Vamos a dibujar un espejo hacia la derecha, para lo cual trazamos más o menos de esta manera. A ver, ¿ya? Vamos a trazar por aquí con la intención, como les mencionaba, de generar este espejo, ¿ya? Generamos el espejo. Como se trata pues de un espejo, si esta base es 2, esta base también tiene que ser 2, ¿no? Deben ser iguales, ¿de acuerdo? Pero fíjate que todo eso vale 7, así que esta parte debe ser 5. Por el espejo, si este lado es X, pues aquí también tendría que ser X, ¿no? Recuerda que este angulito, pues por el espejo también debería ser 2 alfa. Ahora simplemente en ese triángulo blanco, donde está el alfa, por el ratón, tú sabes que la suma de ese angulito más este angulito de acá debe darte ese 2 alfa que está ahí afuera. Entonces tú vas a demostrar que el ángulo de aquí arriba también tiene que ser alfa. Y con eso estás demostrando que es un isósceles, ¿no? Ya, ese triangulito, por ser un triángulo pues isósceles, tendría que este lado y este lado pues son iguales, ¿ya? Por lo tanto el valor de X debe ser 5. Alternativa D. Ejercicio número 15. Dice: un juego de plantillas está conformada por una escuadra y un cartabón, donde la hipotenusa de la escuadra y el cateto mayor del cartabón son congruentes, ¿no? Entonces la escuadra es esta, la más pequeñita, ya te lo indican. Te dice pues que esta hipotenusa va a ser congruente, va a ser igual al lado mayor de este cartabón, ¿no? Que vendría a ser esta parte de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si las plantillas son colocadas como el gráfico, calcule X. Recuerda que las medidas de los ángulos ya están determinados para la escuadra y para el cartabón, ¿ya? Para la escuadra, pues recuerda que todo el angulito, ¿no? Todo su ángulo viene a ser 45, ¿no? O sea, básicamente la escuadra pues es un notable 45 grados, ¿de acuerdo? Y por otro lado pues tenemos al cartabón, ¿ya? Entonces este de aquí viene a ser pues un notable de 30-60, ¿no? Ya vamos a colocarle 30. Pero si tú observas y analizas el triangulito que está, a ver, vamos a delinearlo de negro, sino por aquí, por acá, por aquí y por aquí. ¿Listo? Si observamos ese triangulito en referencia a esta altura, pues te vas a dar cuenta que ese es un espejo también, ¿no? Porque si tú volteas este triangulito hacia el otro lado, va a encajar perfectamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este 30, ¿no? Si tú lo volteas, eso va a encajar aquí. Eso debe ser 30. Pero recuerda que todo ese angulito verde hasta ahí arriba, pues es 45. Entonces, directamente tú puedes asumir que el valor de X, ¿no? ¿Cuánto le falta para que sea 45? Pues le falta 15. Alternativa A. Ejercicio número 16. Dice, se muestra un jardín de forma triangular. La vereda representada por PQ es bisectriz del ángulo APT. ¿Ya? Entonces a ti te está diciendo que esta línea PQ pues va a ser la bisectriz de este angulito de acá. Bueno, recuerda que la característica de una bisectriz es cortar a dicho ángulo en dos partes iguales, ¿no?
Así que vamos a ponerle alfa por aquí y alfa por aquí. ¿Qué más? Si Ana, ¿no? En este caso A, dista 9 metros del punto P, o sea, la distancia aquí de A hasta P, te dice que es 9, ¿no? AQ vale 6, esta parte vale 6. ¿Cuánto dista Tito del punto P? ¿Ya? Entonces T del punto P vamos a colocarle a esa distancia pues X, ¿no? ¿Ya? Recuerda que el objetivo es calcular cuánto vale esto, así que yo le voy a poner simplemente X. Ya está. ¿Qué hacemos? Mira, tú puedes visualizar otra vez una bisectriz, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, cuando aparece una bisectriz, una de las ideas es generar un espejo también. Vamos a generar un triangulito, pues un espejo, ¿no? A ese triangulito de ahí. ¿Hacia dónde, no? Hacia arriba, más o menos por aquí. ¿Ya? Generamos entonces el espejo, que se va a conseguir simplemente volteándolo en esa dirección, ¿de acuerdo? Volteándolo así, y generaría pues esta parte de acá, ¿no? Ya está. Por consecuencia, por el espejo, si esto vale 2 θ, se supone que este angulito de acá también debe ser 2 θ. ¿Qué más? Si esto vale 9, por el espejo, esta otra parte debe ser 9. Si esto vale 6, esta partecita de aquí también debe ser 6. ¿De acuerdo? Pero date cuenta que en ese triangulito blanco, en el que está aquí, ¿ya? En ese triangulito, tú puedes aplicar el ratón. Y tú sabes que la suma de dos interiores debe darte ese 2 θ. Por lo que tú podrías demostrar que este ángulo también debe ser θ. Como consecuencia, vas a formar ese triángulo isósceles. Si esto vale rayita, o sea, si vale 6, esta parte de aquí también debe ser 6. Por lo tanto, el valor de X sería la suma, ¿no? 15. ¿Ya? Alternativa C. Ejercicio número 17, a ver, dice, del gráfico, L es mediatriz de AB. Recordemos la característica de una mediatriz. Te dice que esa recta L pues va a ser mediatriz a esta base AB. La característica de una mediatriz es que va a cortar a dicha base en dos partecitas iguales. ¿Listo? Y la otra característica es que es perpendicular a dicha base. ¿Ya está? Aparte te dice que la distancia BE es 8. ¿Ya? Le ponemos ahí. Y te pide calcular pues cuánto vale AC. X. ¿Ya? Te colocamos X. Lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Siempre que tú veas la siguiente característica, 90 grados y punto medio, como es el caso aquí, ¿ya? 90 y punto medio, lo que se recomienda es cerrar el triángulo, ¿no? Cerramos el triangulito por acá y automáticamente el triángulo generado pues es un espejo, ¿ya? Si tú lo volteas va a encajar perfectamente, ¿no? Es su espejo. Por lo tanto, este angulito debe ser alfa. Si esto de aquí es 8, la partecita de acá también tiene que ser 8. ¿Listo? Todo ese angulito era 90 más alfa, pero como ya utilizaste alfa, pues simplemente tú podrías decir que esto vale 90, ¿no? ¿Sí? Te va a quedar 90. Pero aquí también tienes 90. ¿Ya? Entonces, si tú observas el triangulito que está por aquí, en torno al triangulito que está aquí a su costado, pues te vas a dar cuenta que ese va a ser su espejo, ¿no? ¿Ya? O también pues llamado el teorema de la bisectriz, ¿no? ¿Ya? Entonces si tienes una bisectriz aquí, si esto es 8, por dicho teorema, lo que estás buscando también tendría que ser 8. Ya está, alternativa B. Ejercicio número 18. Dice, una maqueta se hace girar en torno de su vértice C y cambia de una posición inicial a una posición final. Según la imagen, calcule X. A ver, si a ti te está diciendo que gira nada más este
esta maqueta, ¿no? Que va a ser en este caso el triangulito, ¿ya? Quiere decir que se trata pues del mismo triángulo, ¿no? Solamente que ha girado, ¿de acuerdo? Entonces a la hipotenusa yo podría colocarle bolita, y el otro triángulo, como es exactamente lo mismo, a la hipotenusa también tendría que ser bolita. ¿Qué más? Como consecuencia vamos a generar pues un triángulo isósceles, ¿cierto? Se va a generar por aquí un triangulito isósceles. Recordemos que la característica de un isósceles es que si tiene dos ángulos, si tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Por esa razón, a este angulito también le voy a colocar X. ¿Listo? Si tú completas el triangulito ABC, ¿cuánto te falta para 180? Pues tú vas a demostrar que este angulito debe ser necesariamente 40 grados. Ahora, por el ratón, ya tú podrías encontrar el valor de X, ¿ya? Simplemente por la propiedad del ratón. A ver, que lo vamos a hacer, si no por aquí, por este ladito. Ya está, por el ratón. Pues la ecuación sería la siguiente, ¿no? Suma de dos interiores, 2x, es igual a 40, donde el valor de x te va a dar pues 20 grados. Ya, alternativa E. Ejercicio número 19, a ver. Dice, del gráfico AB es igual a 22, vamos a colocarle, vamos a ubicarlo. CD vale 10, ¿ya? Esta parte vale 10. Y te piden calcular cuánto vale pues AE, X. ¿Listo? A continuación vamos a fijarnos principalmente en este triangulito de aquí, ¿no? Que va a ser notable, ¿de acuerdo? Por el notable 3753, tú sabes que esto vale 3K, ¿ya? Vamos a ponerlo bien, 3K. Esto va a ser 4K y esto va a ser 5K. O sea que K va a ser 2. Si tú lo desarrollas, vas a encontrar que el valor de K es 2. Como ya sabes que K vale 2, lo vamos a reemplazar aquí. ¿De acuerdo? Si tú lo reemplazas, pues esto va a ser 8. Y se supone que si reemplazas lo otro, pues esa parte va a ser 6. ¿Listo? Aunque no me interesa tanto esa parte de él. Me interesa el 8. Como consecuencia de ese 8, yo podría calcular la distancia de toda esta base, ¿no? Simplemente al sumar, ¿no? Si tú sumas 22 más 8, pues esa distancia te va a dar 30. ¿De acuerdo? Eso vale 30. Pero en torno al triángulo más grande, ¿ya? En torno al triángulo más grande, al AED, ese es un notable, ¿no? También de 37 y 53. ¿Listo? Si esto vale 37, 90, pues se supone que aquí debe ser 53. Entonces, por la proporción, nosotros tendríamos, frente a 37 vale 3K, frente a 53 vale 4K, y frente a 90 pues vale 5K. En este caso, si tú desarrollas, el valor de K es 6. ¿De acuerdo? Desarrollando aquí, K te va a salir 6. ¿Listo? Como tú sabes que K vale 6, pues simplemente lo vas a reemplazar, ¿no? Aquí no te interesa, te interesa encontrar el X. ¿Ya? Entonces, si tú reemplazas en X, pues tendríamos simplemente que X es igual, ¿no? A 3K. Pero recuerda que K vale 6, ¿no? Lo acabas de encontrar hace un momento. Y al operarse, pues eso te va a dar 18. ¿Ya? Alternativa A. A ver, para terminar, ejercicio número 20. Dice, un padre ha dividido en 3 parcelas un terreno como herencia a sus 2 hijos, como se muestra en la figura, ¿no? Los hijos acuerdan dividir el terreno con alambre en 2 parcelas, trazando la línea PQ. ¿Listo? En este caso la línea punteada. Si el perímetro de la parcela amarilla mide 30, vamos a colocarle letras directamente. ¿Ya? Vamos a ponerle, a ver, A por aquí, le damos B por aquí y le damos C por acá, ¿no? ¿Listo? Entonces recuerda que A más B más C es 30, ¿no? ¿Ya? Vamos a de repente ponerlo, ¿por dónde? A ver, para recordarlo.
ya por aquí, ¿no? A más B más C, pues es 30, ¿ya? El perímetro, ¿no? ¿Cuántos metros de alambre se requiere para acercar el tramo PQ? Entonces vamos a colocarle X a esta distancia PQ, ¿no? Esto te están preguntando, ¿de acuerdo? Ahora, si tú observas tu gráfico, pues a primera vista vas a ver varios isósceles, ¿ya? Dentro de ellos podrías observar aquí el PQ, vamos a ponerle un A, ¿no? El PQA es un isósceles, 50 por acá, 50 por acá, ¿sí? Entonces directamente vamos a ponerle pues un simbolito, a ver, vamos a ponerle así, ¿ya? 1, 2, 3, 4 bolitas, ¿sí? 4 bolitas. Por ser isósceles se supone que esta parte también debe ser 4 bolitas, ¿no? Ya lo dibujamos por ahí y también sería 4 bolitas, ahí está. ¿Qué más? También el triangulito P, vamos a ponerle por aquí un B, ¿listo? El PBA también es isósceles. Si tú completas, esto va a ser 70, ¿no? Solamente completando para 180, ¿no? Entonces, como consecuencia, por ese isósceles, yo le podría colocar, pues, a ver, una rayita. Vamos a poner una rayita, ¿ya? Rayita y rayita. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Bueno, a simple vista solamente eso, ¿no? Lo primero que vamos a realizar en este caso es un trazo. Vamos a construir un equilátero sobre esta base PA, ¿no? Más o menos de esta manera. Por aquí vamos a trazar, a ver, por aquí. A ver, más o menos ahí. Y por acá, pues, ¿no? La intención, como les repito, es generar un equilátero. Recuerda que la característica del equilátero es que sus tres lados son iguales, o sea que esto también va a ser rayita y la otra parte también va a ser rayita. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La otra característica es que los ángulos valen 60, ¿no? Entonces, ¿cuánto me falta para 60 aquí? Tiene 50, este pedacito debe ser 10. ¿De acuerdo? En el otro lado, pues simplemente este pedacito de acá también debe ser 10, y como todo era 20, lo que va a sobrar también sería 10. Ya está. Ahora, simplemente vamos a unir, ¿ya? Vamos a unir aquí Q, vamos a ponerle aquí, no sé, a ver, le damos un M, ¿no? Supongamos que este va a ser un punto M, ¿de acuerdo? Y vamos a unirlo, Q con M, ¿no? Más o menos ahí. Ya está. Y date cuenta de lo siguiente, ¿no? Si tú observas, ¿ya? Si tú observas, este triangulito que viene a ser el MQA va a ser exactamente igual, ¿no? Va a ser exactamente igual al triangulito que está por acá, ¿no? Que es el MQP, bueno, son congruentes, ¿de acuerdo? Son iguales. Como consecuencia de eso, de esa congruencia, yo podría afirmar lo siguiente, ¿no? Que este angulito que está por aquí tiene que ser exactamente igual a este angulito de aquí. ¿De acuerdo? Por la congruencia, ¿no? Ya mencionada, ¿no? Entonces, recuerda que ese triángulo PMA era un equilátero, o sea que esto vale 60. Por lo tanto, esto debe ser necesariamente 30 y 30, bueno, ya 30, 30. ¿Qué más? Ahora quiero que analices este triangulito de aquí hasta acá en torno al triangulito que está por aquí. Date cuenta que ese es su espejo, ¿no? Recuerda que para garantizar que es el espejo debe coincidir como mínimo en dos partes. Si tú lo volteas, pues sí va a encajar, ¿no? La rayita encaja aquí en rayita y el ángulo 10 también encaja en el ángulo. Es un espejo, son congruentes. Por tanto, si la parte de arriba es 30, ¿no? Este angulito que acabo de encontrar es 30. Si tú lo volteas, pues vas a demostrar que este angulito de acá también debe ser 30. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora simplemente, ya que sé que ese angulito vale 30,
el detalle va a ser encontrar ese x, ¿no? En función, pues, ¿no? de los datos que te da, en este caso el A, el B y el C. Para ello, ¿ya? Si tú completas el triángulo, en este caso el más grande, vamos a darle esto un N, ¿no? El triángulo N, A y P. Si tú completas a 180 ese triángulo, tienes 50 por aquí, tienes 70 por acá, 120, lo que te falta sería 60, ¿no? Ese angulito va a ser 60. ¿Sí? Solamente hemos completado, ¿no? ¿Qué más? Mi objetivo va a ser tratar de tener a ABC en una sola línea, ¿no? Para poder, pues, relacionarlo con el X, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese razonamiento yo voy a prolongar, ¿no? Vamos a estirar en este caso QN, lo vamos a prolongar. ¿Y lo vamos a prolongar hasta qué punto? Pues lo vamos a prolongar hasta que el ángulo formado, ¿no? Hasta el angulito que yo quiero formar por aquí, sea la mitad de 60, o sea, sea 30. ¿Y esto con qué propósito? ¿No? Porque tú sabes que por el ratón la suma de esos dos ángulos debe darte el 60. Entonces, para poder generar un isósceles, ¿no? Porque esto sería 30 y lo de aquí también sería 30, ¿no? Entonces, si esto es A, se supone que esta partecita también debe ser A. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, vamos a generar también un isósceles por aquí. ¿Ya? Voy a generar, a ver, trazamos una cebiana a partir de B. A ver, con azulito, si no, lo trazamos por acá, ¿no? Trazamos una cebiana con el objetivo de formar, pues, este angulito de 20, ¿no? ¿Ya? Y por el ratón, este pedacito sería, pues, 10. ¿De acuerdo? 10. ¿Y esto para qué? Mira, este triangulito que aparece por aquí, a ver, ojalá se pueda visualizar, lo estamos pintando vamos a pintarlo de rojo, si no, ¿no? Para que sea un poco más visible. Ya, a ver, este triangulito que está por acá es un triángulo conocido, bueno, relativamente conocido, ¿no? Que es el que tenemos acá. ¿Listo? Cuando tú veas, ¿no?, un triangulito con la siguiente característica, ¿no?, 20, aquí 40 y acá 30, ¿no? Entonces, este lado es igual a este lado. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra? Lo vamos a demostrar también por si acaso, ¿no? Para los que no se acuerdan. ¿Ya? Pero eso se va a observar, ¿no? Si tú te das cuenta, ¿ya? Tienes pues aquí el 30, tienes aquí el 20, y este angulito de aquí, ¿no?, el que está aquí, el ángulo en amarillo, ¿ya?, en Q, ese angulito es 40, ¿no? ¿Cómo lo consigues? Pues simplemente completando ángulos, ¿no? Recuerda que el angulito de aquí era 30, pero ya tienes 10, o sea que eso debe ser 20, ¿no? Ese pedacito que falta debe ser 20. Por el ratón demuestras que ese ángulo es 40, ¿no? Ya se demuestra simplemente que esto vale 40, completando ángulos. Entonces, ¿qué puedo deducir aquí? Podemos deducir que si esta distancia es A más B, ¿no? A más B, según aquí lo que tenemos, pues la distancia que está por aquí, a ver cómo le podemos poner, vamos a ponerle un simbolito en tal caso, ¿ya? Vamos a ponerle como un cuadradito, ya está. Si esto vale A más B, pues esta parte de aquí también tiene que ser lo mismo. ¿Listo? También tiene que ser A más B. Pero date cuenta que ese triangulito de aquí, este triángulo alargado, es un isósceles. Por consecuencia, esto también sería lo mismo, ¿no? Un cuadradito, ¿no? ¿Sí? O sea que eso vale A más B. ¿Ya? Esto vale A más B. Y date cuenta que pues el triangulito que está por aquí es 20-20, ¿no? O sea que es un isósceles. Si esto vale C, este pedacito de aquí también tiene que ser C. ¿Ya? Y acabas de demostrar que esas 4 bolitas rojas, ¿no?, que es ABC, ¿de acuerdo? A más B más C, es igual a esto, ¿no? Entonces tendríamos que X es igual a A más B más C, donde X pues sería pues 30, ¿ya?
Ahora, ¿cómo demostramos dicha propiedad, no? A ver, capaz los estafo, bueno. Bueno, básicamente el Y lo voy a colocar por acá encima para que no ocupe de repente mucho espacio. ¿Ya? La demostración sería simplemente generando un equilátero. Sobre esta bolita vamos a generar un equilátero, más o menos, a ver, por acá será, pues, a ver, más o menos así. ¿Listo? Generamos un equilátero. Esto va a ser bolita, bolita. Se supone que esto va a ser 20, ¿no? Completando para 60. Arriba 60, por aquí 60. ¿Listo? Pero date cuenta de algo, ¿no? Había una propiedad conocida también como la propiedad de pata de gallo, ¿no? O circuncentro, ¿de acuerdo? En el cual, si se cumplía esta característica, ¿no? Si era la mitad, a ver, para poderlo visualizar mejor, vamos a cerrar aquí el cuadrilátero. Ahí está, ¿ya? En el cual, pues, si se daba la siguiente característica en torno a ese cuadrilátero, ¿no? Que el rebote era la mitad, pues quiere decir que este es el centro de una circunferencia, ¿no? O sea, es el circuncentro, ¿no? Por lo tanto, la propiedad de pata de gallo te dice que si esto es bolita, esto también tiene que ser bolita. Entonces tú le pones bolita. Y con eso tú estás demostrando, ¿no? Porque si esto vale 20, acá también sería 20. Que este triangulito de aquí va a ser pues congruente con este. ¿Sí? Van a ser iguales. Por lo tanto, demuestras que X y Y pues son iguales. ¿Listo? Y con eso pues ya el resto es por observación. Ya está.